Hello guys, welcome back. En las actividades propuestas para este mes de mayo les comenté que vamos a analizar algunos poemas, específicamente el poema If by Rudyard Kipling. Así que vamos a hablar un poquito sobre este poema. Una de las actividades es que ustedes busquen la traducción del poema. ¿Okay? Pero como les comenté en el audio, es necesario que no lo traduzcan usando el traductor de Google, sino que entren al buscador y ahí escriban poema If de Rudyard Kipling en español, ¿no? O traducción al español. O bien pueden buscarlo como poema Sí de Rudyard Kipling, entonces ya les va a aparecer la traducción. Y es así como lo van a buscar. Pero lo que vamos a analizar ahorita es la forma en la que se va construyendo en inglés y cómo a veces es diferente cuando nosotros hacemos esta traducción. Todo lo que son poemas, incluso canciones y cuentos, novelas, en fin, ¿no? Que están originalmente escritas en otro idioma, cuando se hace la traducción, por eso les decía yo que usando el traductor de Google a veces lo traduce pues literal y después no, como que no tiene mucho sentido cuando ya lo leemos. Esto se da porque cuando nosotros como traductores, cuando una persona hace la traducción, está interpretando lo que está leyendo, ¿no? Cosa que una máquina pues no puede hacer, ¿no? Entonces todo esto que son poemas, como les digo, canciones y cuentos, va a influir mucho lo que es interpretación, porque a través de estas expresiones artísticas que son los escritos, el escritor plasma sentimientos, emociones, pensamientos, y va a depender mucho de cómo el traductor o el que está leyendo interpreta todo esto y hace su traducción, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito sobre el poema para que ustedes puedan también tener su propio punto de vista y poder interpretarlo, ¿no? Ese if, vamos a empezar. If significa sí, pero es un condicional, ¿ok? Condicional me refiero a que va a pasar algo si se cumple cierta condición, ¿no? No es un sí de afirmación, ¿no? Que si te preguntan, ¿quieres un pastel? Y tú dices, sí. En inglés es, ¿do you want a cake? ¿Quieres un pastel? Y tú dices, yes, ¿no? Ese sí es muy diferente a este if, que es, si me invitas al cine, entonces luego yo te invito a comer, ¿no? Entonces una cosa así, ¿no? Es ese condicional. Entonces por esto este if significa sí. Entonces todo lo que está diciendo nuestro poema es, si tú puedes hacer tal cosa, entonces al final va a haber un resultado, ¿no? O se va a cumplir cierta situación. Entonces dice, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming on you, dice, si puedes mantener tu cabeza cuando todos la pierdan y te culpan a ti de ello, ¿no? Entonces, eso no es literal. Acuérdense que en los poemas se utilizan muchas veces metáforas y también se utilizan comparaciones. Pero esto no significa que sea tal cual se está diciendo. O sea, no significa que todos estén decapitados y que solamente tú te quedes con la cabeza, ¿no? Sino tal vez todos están como que vueltos locos, caóticos y todo, pero tú te mantienes sereno y en tu centro, como se dice. Entonces dice, si tú puedes hacer eso, a pesar de que quizás todos te culpen a ti, ¿no? De que tú estás sereno y todo el mundo está vuelto loco. Entonces de ahí va de que blaming on you, ¿no? Y bueno, antes les voy a dar la interpretación del poema, porque quizás ustedes al momento de buscar la traducción les va a salir otra cosa distinta, ¿no? Es decir, cuando se hace la traducción, los traductores buscan precisamente si una palabra que viene en el poema original como que no les parece, entonces muchas veces se toman la libertad de cambiar la palabra e incluso le dan otro sentido, de tal forma que quizás el ritmo, la métrica o la rima funcione mejor, ¿no? Pasa lo mismo en las películas. Por ejemplo, si ustedes ya vieron una película en inglés y la ven en subtítulos y después ven esta misma película pero doblada, es decir, ya hablada en español, se van a dar cuenta que lo que dicen los subtítulos y lo que está diciendo en español el personaje no es lo mismo, ¿no? Porque quizás en las letritas de los subtítulos van apareciendo como que va apareciendo una frase y ya lo que está diciendo el personaje en español es otra,
¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de ver Netflix, por ejemplo, y ponen ahí subtítulos y también lo ponen hablado en español, se van a dar cuenta de eso que les digo, que muchas veces no coincide. Lo que está diciendo el personaje es diferente a lo que va apareciendo en letritas, ahí, a lo que está diciendo. Y a veces cuando ya hay una mayor comprensión del idioma inglés, incluso te das cuenta que lo que el personaje está diciendo ni siquiera se parece a lo que está apareciendo en el subtítulo, o sea, es otra cosa. Pero eso precisamente es la interpretación que los traductores hacen, o sea, las personas que hacen la traducción y el trabajo de doblaje, para que coincidan, ¿no? Quizás algún chiste como que dirán, no, le vamos a cambiar acá para que se escuche mejor o para que la audiencia lo perciba mejor. Entonces se toman ciertas libertades en cuanto a esto de la traducción y la interpretación. Entonces, lo que yo les estoy comentando del poema, de cierta manera es la interpretación que yo le estoy dando al poema también, ¿no? Y la traducción que ustedes encontraron en Google probablemente sea parecida o tal vez cambie un poco la percepción, porque al final de cuentas, cuando se realiza una traducción de un texto, siempre va a ser, y sobre todo cuando son poemas o incluso novelas, o sobre todo poemas, porque en los poemas se incluyen más metáforas y, como les decía, comparaciones y que a veces cada quien tiene como que su forma de percibirlo, ¿no? Y quizás le da otro sentido distinto al que le puede dar otra persona que está haciendo la traducción. Entonces, por eso a veces varían las traducciones un poco dependiendo de los autores, ¿no? O más bien de los traductores. Así que de ahí depende que a veces puedan encontrar más de una traducción de un mismo poema, ¿no? A veces cuando los poemas son muy famosos y ya hay alguien que lo tradujo, entonces esa misma traducción, y si es un traductor famoso, pues esa misma se va replicando en libros y en distintas ediciones. Y a veces hay personas que hacen su propio trabajo de traducción, entonces ya van cambiando un poquito. Entonces, esto es meramente interpretación, ¿ok? Entonces, a pesar de que aparezca ahí una idea, se puede interpretar de distinta manera y sobre todo al momento de plasmarlo en papel, porque les repito, ahí muchas veces tienen que adecuar las palabras para que así pues no suenen como que tan mal, ¿no? En cuanto a la estructura del poema ya como queda en español. Entonces, por eso. Ahora, siguiendo dice, if you can trust yourself when all men doubt you, si puedes confiar en ti cuando todos los demás hombres duden de ti, but make allowance for their doubting too, pero que también permitas esa duda, ¿no? Entonces, si los demás dudan de ti, pero y tú estás como que, ok, está bien, están dudando de mí, no importa, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues a ver por qué están poniendo en duda lo que yo soy o lo que yo pienso, ¿no? Tienes como que das cabida a que seas open mind, ¿no? Que tu cerebro esté abierto y que puedas darle cabida a opiniones de los demás. Dice, if you can wait and not be tired by waiting, si puedes esperar y no te cansas de estar esperando, or being lie about, don't deal in lies, o a pesar de que te seas envuelto en mentiras, ¿no? A veces hay muchas veces que surgen chismes y todo ese tipo de situaciones, pero no por esto significa que también tú vas a caer en el juego y vas a permitir que tú también inventes mentiras de los demás, ¿no? Sino que de cierta manera nos está diciendo este poema que debemos de ser pacientes y que si hay chismes sobre nosotros, que tampoco caigamos en ese juego de, bueno, como él dijo un chisme, también yo le voy a inventar un chisme, ¿no? Entonces, de eso yo creo que va. Ok, el siguiente, or being hated, don't give way to hating, que a pesar de que digamos que hay personas que te odien o que sientan cierta antipatía por ti, que tú no correspondas de la misma manera con ese odio. Y and yet don't look too good nor walk too wise, y que por hacer esto tampoco vayas a decir, no soy muy bueno y soy muy sabio, ¿no? Digamos que tampoco te sientas superior a los demás, ¿no? Y que te sientas como que el divino, de que, ay, sí, yo te perdono, pero porque yo soy toda bondad, ¿no? O sea, sino que lo tomes normal, así como de que me odian, no importa, hay chismes de mí, no importa, yo voy normal y sigo con la vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto son como que una serie de consejos que nos están dando y al final vamos a ver por qué o qué o de qué, ¿ok? Dice, if you can dream and not make dreams your master,
También quiero que de esta forma se den cuenta que yo se los estoy traduciendo de cierta manera de forma literal, pero ya cuando ustedes lo lean en el poema, probablemente en el poema no aparezca así como se los estoy diciendo, sino que vaya como que una idea de esto se asemeje a lo que les estoy diciendo, pero ahí es donde entra el trabajo del traductor. El traductor está escribiéndolo con unas palabras bonitas, ¿no? Para que así suene un poquito más refinado, un poquito como que más estudiado y no así tan literal y tan tosco, ¿no? Entonces dice, si puedes soñar, pero tampoco hacer de tus sueños tu maestro, o sea, máster literal es maestro, pero aquí se refiere a que todos tenemos derecho y todos podemos soñar y demás, pero tampoco nos debemos de obsesionar, ¿no? De que, ay, por ejemplo, mi sueño puede ser que yo sea muy rica y que tenga un carro y una casa, ¿no? Y sí, está bien que sueñes con eso y que sueñes con conseguirlo y todo, pero que tampoco te obsesiones de que, no me importa nada más y no me importa nada más y voy a pisotear a todos, pero yo quiero mi casa y mi carro, ¿no? Sino que, no, tampoco te emociones tanto con eso, ¿no? A eso va esta línea. Dice, if you can think and not make talks your aim, o sea, es igual, si puedes pensar, pero que no hagas de tus pensamientos como que tu objetivo, ¿no? O sea, sino que veas las cosas de manera tranquila, relajada, de que, ok, puedes pensar, puedes tener sueños y todo esto, pero siempre con mucha conciencia, ¿no? If you can meet with triumph and disaster, y aguas aquí porque es una de las preguntas que les hago en la actividad 3, que dice, if you can meet triumph and disaster and treat those two impostors just the same, dice, si puedes, triumph and disaster son triunfo y desastre, ¿no? O si lo queremos ver de alguna manera, triunfos y fracasos, o éxitos, ¿no? Y como que, pues, fallos, ¿no? Failures, desastres, ¿no? Que si puedes tener estos dos, if you can meet them, o sea, aquí nos está diciendo que si te puedes encontrar, si en algún punto de tu vida estamos lidiando con estos dos, dice, vamos a tratar a estos dos, a estas dos situaciones just the same, de la misma manera, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿a qué creen ustedes que se refieren en el poema el autor cuando dice que al momento de encontrarnos con el triunfo y el desastre, tengamos esa cordura y esa sensatez para tratarlos de la misma manera? ¿Por qué creen ustedes que nos está diciendo esto, ¿no? Así que ahí ustedes escríbanlo. Acuérdense que las respuestas tienen que ir en inglés, o sea, piénsenlas en español y ya luego utilizan su Google Traductor para poner sus respuestas en inglés. Bueno, seguimos. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by names to make a trap for fools. Dice que si podemos escuchar las verdades que han salido de nuestra boca o que hemos dicho, pero retorcidas por ahí y para que pues sea una trampa para algunos tontos, ¿no? Esto se refiere a que muchas veces nosotros vamos pues diciendo ciertas verdades por la vida, ¿no? Vamos contándole nuestra vida o nuestras situaciones o nuestras ideas a muchas personas, pero pueden haber personas que tomen esas palabras que nosotros decimos y las transformen, las cambien y luego vayan con los demás y pues inventen todos estos chismes, ¿no? De que, es que él dijo esto y esto y esto, ¿no? Y le agreguen y le quiten, le pongan y transformen lo que nosotros dijimos en otra cosa. Entonces, por eso dice twisted, o sea, retorcido o de alguna forma cambiado. Y precisamente para que otras personas, aquí se llama fools, ¿no? Tontos, que otros tontos caigan en esta trampa de lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces dice, si tú puedes como que resistir a eso, y sin embargo así como de que guardar la calma, sino que le escuchaste que dijeron eso, pero guardas la calma, dice, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. Eso se refiere, dice, a observar las cosas por las que tú has dado la vida, que a veces se rompen o pues dice, se agachan o se desvanecen, y sin embargo, build them up es volverlas a construir, aunque tus tools son herramientas, estén pues ya un poco gastadas o un poco viejas, ¿no? Entonces, esto va de que cuando nosotros siempre vamos a tener muchos planes en la vida. Ustedes ahorita como jóvenes pues están empezando todavía como que a tener sus proyectos, a sus planes y todo esto, pero cuando ustedes vayan
pasando, cuando el tiempo pase, cuando vayan creciendo, se van a dar cuenta de que van a haber planes que se les pueden venir abajo. Quizás no va a depender tanto de ustedes, sino que va a depender de terceras personas, ¿no? Llámese cualquier situación. Y acá dice que son esas cosas por las que tú incluso has trabajado toda la vida, you gave your life to, o sea, que has dado tu vida por ellos y que de pronto las vas a ver destruidas, destrozadas y demás. Y esto también hace referencia en algún punto, les repito, todo esto es interpretación, ¿no? O sea, como que el autor nos deja ahí la frase y de alguna manera tú tienes que interpretar. Entonces, aquí, ¿ustedes qué creen? Algo por los que ustedes podrían dar la vida en un dado momento cuando ya crezcan y sean personas adultas, pues también podrían ser los hijos. Y al momento de decir que los vemos broken, que es quebrados o rotos, no solamente vamos a hablar de manera literal, ¿no? De que, bueno, se quebró una pierna o algo, no, sino que al momento de verlos rotos también podemos decir que están pasando por un momento difícil, que están pasando por una situación familiar difícil, perdieron ellos o sea, imagínense que ustedes tienen a sus hijos ya grandes y todos, o sea, ustedes ya son grandes, tienen a sus hijos y ven que ellos se sienten mal, que tienen problemas en el estudio, que tienen problemas en el trabajo, y sin embargo, aunque ustedes se sientan cansados, por eso dice que las herramientas, aunque sea que las herramientas estén desgastadas, que tú tienes también que ayudarlos a reconstruirse, porque, y esto aplica para los papás, ¿no? Imagínense a sus papás que en muchas ocasiones ellos pues ya están cansados, a veces ya han pasado por muchas situaciones y aún así pues tienen la fuerza para ayudarlos a ustedes como sus hijos. Si los ven en alguna situación apuro, los van a ayudar. ¿Por qué? Porque ellos han dado la vida por ustedes. Entonces yo siento que hacia eso va, ¿no? Que a pesar de que estemos cansados y rotos y todo, también nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos para que ellos se repongan, ¿no? Y si no lo queremos ver desde el punto de vista de los hijos, también si tenemos un proyecto y ese proyecto de repente se nos viene abajo, entonces pues a pesar de que ya estemos cansados y a pesar de que estemos tristes y frustrados y todo lo que ustedes quieran, pues tenemos que volverlo a construir, ¿no? Porque esto, dijera el dicho, no se acaba hasta que se acaba. Y a pesar de que nuestras herramientas, por eso dice que las herramientas desgastadas ya no tengamos esa fuerza y todo, aún así tenemos que volver, ¿no? Volver desde abajo y volverlo a construir. Entonces yo creo que sobre esto va. Como que ando muy inspirada, ¿verdad? Pero les repito, es cosa de interpretación y por eso es que los poemas son muy bonitos, porque es una frase que te lanzan y eso da que tu mente se vaya por muchas ramas, ¿no? Okay, let's go with another stanza, o sea, otra estrofa. Dice, if you can make one heap of all your winnings, que si puedes, dice, hacer de todos tus triunfos un solo, one heap es como que que lo amontones, ¿no? Eso es de forma literal, pero ya en la interpretación, pues vamos a decir que todos los triunfos que tengamos, ¿no? Que pues yo saqué 10, que yo tuve esto, que yo tengo lo otro, que aquí, que allá, todos los éxitos que hayamos tenido, que tampoco nos vayamos vanagloriando de, ay, es que yo hice esto y yo tengo acá y yo allá y yo allá. No, sino que, bueno, sí, tuve la fortuna de tener todos estos triunfos, pero pues ya fueron, ¿no? Entonces los hago one heap, y ya no tengo que andar ahí hablando más, ¿no? Entonces dice, I'm risking on one turn of pitch and toss. Dice, y si los arriesgas en un juego, esta de pitch and toss consiste en que todos los jugadores se pongan enfrente de una pared y entonces empiecen a lanzar una moneda. Y cada quien va por turnos lanzando la moneda y el ganador es aquel que quede más cerca de la pared, ¿no? Ahí ya pueden variarlo dependiendo, por ejemplo, si el que quedó más cerca de la pared, o sea, tiene que retachar, ¿no? Y ya después al momento de regresar, el que quede más cerca de ahí de las moneditas es el ganador. Y ya pues ahí depende, si por ejemplo el que ganó tiene la cara de sol hacia arriba, entonces ya puede agarrar todas las moneditas que hayan caído con la cara de sol hacia arriba, o si no, ya él tiene la oportunidad de ir jugando un volado con los dueños de la moneda, y si él gana el volado, pues se queda con el dinero, o sea, ya ahí ya depende. Pero sobre todo es esto, ¿no? El juego de lanzar la moneda a una pared y gana el que quede más cerca de la línea o de la pared. A eso se refiere con pitch and toss. Si ustedes lo buscan en Google, en traductor, probablemente no les
no les aparezca lo que es, porque aquí el autor lo está escribiendo de forma tal que nosotros digamos, ¿no? Que si tienes ese valor de arriesgar todo y luego dice, aunque puedas perderlo, no, que no te importe que puedas perder todo, o sea, arriesgarlo y no preocuparte, ¿no? Dice, and risking on one turn and lose and start again at your beginnings. O sea, que lo arriesgues y si pierdes, pues que no importa, que vuelvas a empezar. A eso se refiere esta parte. Dice, never breathe a word about your loss. Y que tampoco andes de, ay, es que perdí, ¿no? Y te andes ahí lamentando de esa pérdida que tuviste. Consiste en que en muchas ocasiones tenemos que arriesgar para ganar, ¿no? Si queremos conseguir algo, pues tenemos que tomarnos ese riesgo y ya, si no nos salió, pues qué bueno. Y si no nos salió, pues ya lo hicimos y pues ya no hay que andar diciendo, es que yo tenía esto y lo perdí, que no sé qué, o sea, no. Bueno, seguimos. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn on after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. Ok, aquí habla del corazón, dice que si puedes forzar a tu corazón, a tus nervios, a todas tus fibras de ti a seguir, incluso cuando ellos ya se han ido, dice they're gone, y solamente la pura voluntad, will es esta voluntad que diga hold on, o sea, aguanta, tú puedes, ¿no? Bueno, aquí quiero aclarar, este will, como ya habíamos visto en lecciones anteriores, nos sirve para hablar de futuro. Cuando vemos este will muchas veces decimos, bueno, el enunciado está en futuro, pero aquí, para empezar, está en mayúscula y luego no hay un sujeto antes de este will. Entonces, como no hay ni I, ni you, ni he, ni she, ni ningún nombre de persona, pues significa que este will está tomando el significado del sustantivo. El sustantivo significa voluntad. Entonces, ahí la aclaración. Este will puede ser el auxiliar para hablar en futuro o si lo ven ahí solito como sustantivo, significa la voluntad de will. Entonces, si lo llegan a ver con este THE, que es el, o la, o los, o las, y luego will, significa que es la voluntad, ¿no? Entonces, volviendo al poema, decía que aunque ya todo esté acabado y todo lo demás, pero aunque solamente tengas esa voluntad que te diga, aguanta, tú puedes y sí se puede, eso aplica para, no sé, para alguna carrera que estén haciendo y que de repente, pues es que ya no podemos y estamos corriendo y corriendo y corriendo y ya no podemos. Pero tenemos esa voluntad de sí se puede, vamos a terminar. También se puede hablar de manera metafórica, ¿no? Cuando estamos estudiando y decimos, ay, es que no está muy difícil, no puedo, no le entiendo, que no sé qué. Sin embargo, tenemos que seguir, tenemos que continuar y no nos tenemos que rendir, ¿no? Porque esa es nuestra voluntad de decir, aguanta, tú puedes. No hay nadie más que tú para echarte porras, así que de eso va, de que aunque sea la voluntad que te diga, aguanta aunque tú ya no quieras. Y bueno, vamos a la última stanza. Dice, if you can talk with crowds and keep your virtue, que si puedes hablar con multitudes, pero tampoco sin perder tu virtud, ¿no? Y luego, or walk with kings, nor lose the common touch. Aunque dice, o puedas caminar con reyes sin perder tu toque común, ¿no? O sea, kings son reyes, que puedas caminar con reyes. Obviamente nunca vamos a caminar con un rey, ¿no? O sea, no vamos a ir ni a España ni Inglaterra con la reina Isabel y decir, vamos a caminar por ahí. O sea, no. Se está hablando de que quizás tengamos la oportunidad de lidiar con personas importantes, que tengan algún cargo importante. Entonces, sobre todo cargos, porque no es tanto la persona que sea importante, sino que en muchas ocasiones es el cargo que tienen o lo que representan, ¿no? Y de ahí viene que a pesar de que tú puedas lidiar con personas que tengan un alto rango, que aquí, que allá, que tampoco te vayas a elevar y vayas a decir, no me toquen porque yo tengo influencias, ¿no? O sea, que siempre seas como que muy sencillo, muy humilde, no pierdas el piso, ¿no? Y luego también nos dice, if neither foes nor loving friends can hurt you, que a pesar de que enemigos o amigos o amados, o sea, que te puedan lastimar, dice que no te lastimen, vaya, no importando quién, pues que no te lastimen. If all men count with you but not too much, que dice, si todos los hombres cuentan contigo, pero tampoco demasiado, ¿no?
If you can fill the unforgiving minute, si puedes llenar el minuto, es un minuto con 60 segundos que dice, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, si puedes llenar este largo minuto, ¿no? Que son 60 segundos, y que valgan la pena, o sea, que el tiempo que tú estás trabajando, realizando algo, hablando con alguien, que realmente valga la pena y que tú pongas todo tu empeño para que esto valga la pena, ¿no? Que no nada más estés malgastando el tiempo. Entonces dice, ahí viene, por fin, ¿qué nos depara si cumplimos con todo esto que les he venido diciendo? Si pueden hacer todo lo que ya platicamos, ¿qué va a pasar? Dice, entonces, dice, yours is the earth. Yours is the earth and everything that's in it. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tierra va a ser tuya y todo lo que hay en ella. And which is more, y lo que es más, you'll be a man. Y lo que es más, pues te vas a convertir en un hombre. Y al final dice, my son, mi hijo. Entonces ahí viene la respuesta también a una de las preguntas que les propuse, que a quién va dedicado este poema. Entonces al final nos está diciendo, my son, que significa que el autor, se presume, le pudo haber dedicado el poema a su hijo, ¿no? Entonces, en conclusión, porque creo que ya se alargó mucho el video, todas esas series de condiciones, si puedes realizar todo este tipo de situaciones, entonces significa que te habrás convertido en un hombre de verdad. O, claro, aquí habla de hombre, pero también aplica para las mujeres, ¿verdad? No significa que vamos a convertir en hombre a las mujeres, sino que significa que vamos a convertirnos en unos buenos ciudadanos, en unas buenas personas, y estaremos, digamos que, bien, en la rectitud, ¿no? Así que de eso va el poema. Les repito nuevamente, todo es meramente interpretativo. Cualquier poema que ustedes vayan a leer, que quieran interpretar, más bien cualquier poema que ustedes se encuentran por ahí, va a ser interpretativo. ¿Por qué? Porque el autor está tratando de transmitir lo que él está sintiendo, sus emociones y demás. Y esto también aplica en español, ¿no? Pero al final de cuentas, en los poemas hay muchas situaciones que dejan mal a pensar. O sea, te pueden decir bien algo y va a significar como que puede tener doble significado, ¿no? Entonces ya va a depender de tú cómo lo interpretas, de cómo lo lees, y también va a depender de en qué estado de ánimo estés para poder interpretar este poema, ¿no? Así que después de haber hecho la lectura y la interpretación, ya pueden contestar las cinco preguntas de la actividad 3, que es Who is the poem dedicated to? ¿A quién está dedicado el poema? Ya al final vimos a quién está dedicado el poema, aparentemente. El inciso B, What message is trying to transmit out in the poem? ¿Qué mensaje está tratando de transmitir? Que es básicamente un resumen de todo lo que les platiqué, aunque también ustedes pueden leer en su traducción que tienen y que investigaron, pues, qué es lo que está tratando de decir el autor, qué nos está queriendo dar a entender, qué mensaje nos quiere transmitir. El tercero es What does the poet mean? Y ahí viene lo que les comentaba, que trata de decir el poeta al momento de decir que debemos tratar a los triunfos y a los desastres de la misma manera. El inciso D, después de leer todo esto, después de mi gran verborrea de toda la explicación que les di, what feelings do you have when you read the poem? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos, qué emociones les transmitió el poema, ¿no? Algo ustedes debieron de pensar, ¿no? Al momento de que yo les estaba explicando más o menos, y cuando ustedes leyeron también el poema en español, ¿qué pudieron haber pensado, qué pudieron haber sentido? Bueno, sobre todo sentido. Ahorita vamos a enfocarnos en los sentimientos. Y el último es What did you think about poetry? En general, ¿qué piensan ustedes sobre la poesía? ¿Por qué creen? Why is it important? ¿Por qué creen que es importante o por qué no es importante? ¿No? Y así, esas son las 5 preguntas que van a contestar. Van relacionadas al poema.